Bien, dejemos que los niños pasen a su departamento infantil para... Bien, hermanos, voy a pedirte toda su atención en este momento. Es un momento de adoración, es un momento donde vamos a presentar a 4 hermanos que el día de hoy van, si así lo permite el Señor, van a obedecer al Señor en el bautismo. Y voy a pedir a estas hermanas y hermanos que se van a bautizar que pasen aquí al frente, que es la hermana Katia Yareli Prieto López, la hermana Jimena Zoea Villano Gómez, el hermano Alfredo Peláez Romero y el hermano Miguel Ángel Azuara Vargas y Alejandro Ortega. Que pasen acá al frente, por favor, son tan amables. Muy bien, amados hermanos, dice la Biblia: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Palabras de Jesucristo antes de ascender a los cielos. Dejó esta comisión a su iglesia. Dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí estamos hoy como iglesia para llevar a cabo esta ordenanza de Jesucristo. Yo he platicado con cada uno de mis hermanos y pues yo creo que ellos tienen la parte principal. Están seguros de que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Lo han recibido como tal y han experimentado esta salvación maravillosa en Cristo Jesús. Hemos hablado de algunas cosas de la iglesia, hemos hablado de la salvación, para reiterar simplemente su decisión por Cristo. Y también tenemos especialmente al hermano Alejandro Ortega, que está acá. Nuestro hermano ya es bautizado, pero hoy quiere ser miembro de esta congregación, y entonces lo vamos a presentar también como candidato a ser miembro por experiencia. El hermano viene de la misión de se me fue el nombre de... Bueno, entonces, vamos por orden, ¿está bien? Una pregunta a los hermanos que se van a bautizar, que tú quieras saber qué tan ciertos están de su bautismo. A ver, hermana. Yo quiero saber si ya son salvos, ¿por qué se van a bautizar? Pues lo acabo de decir, ¿verdad? Ellos vienen por obediencia al Señor, por eso se van a bautizar, por ser obedientes. Jesús pide, porque esta es una ordenanza de Jesucristo para el creyente, no para el no creyente, para el creyente. Es venir a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida y lo representamos a través del bautismo. ¿Está bien? Ok, hermana, no, está bien, hermana, está bien. El que se salió de donde fui yo, no sé. Sí fui yo, que me emocioné y dije, no, pues a lo mejor ya me quiero bautizar también yo. No, pero fui yo. A ver, según Hebreos, capítulo... Bueno, ¿alguien quiere la preguntar salvación, algo más a los hermanos? Perdón, ¿el bautismo te salva?
Ya eres salvo por creer en Dios. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Allá atrás hay una persona. A ver, dilo fuerte, amigo. Conforme a la Escritura, ¿cuál fue el primer acto de obediencia que tuvo Jesucristo antes de iniciar su ministerio? Se bautizó. Punto para Griffin. Allá hay otra. ¿Qué significa tener fe en nuestro Señor Jesucristo? Pues también es reconocer que somos pecadores y que Él dio su vida por nosotros para poder limpiar ese pecado. ¿Cuál es el bautismo en fuego? Esa es otra pregunta, hermano. Bueno, este es otra otra situación que no platicamos aquí, pero platico con usted. La salvación se pierde y si sí, pues ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Son 3. No se pierde. Pues yo creo que no. Pues puedes perder tu fe y tu camino en Jesucristo, pero siempre que lo reconozcas, pues vas a ser salvo. ¿Sí, no? Sí, ya respondió. Bueno, sé que no se pierde, porque una vez que lo reconocimos y aceptamos que Él es nuestro Padre, pues ya es para siempre, ¿no? No es como que diga, bueno, ya no va a ser mi hijo, o sea, ya somos parte de Él, pues para siempre. Y ¿por qué? Creo que va de la mano, que ya hizo un pacto y dio su vida para salvar nuestra... O sea, Dios es inmutable también, o sea, no va a cambiar su promesa porque fallemos una vez o las que sean necesarias. Bautizado. Ahora, creo que los demás están un poco nerviosos. A lo mejor hay un pánico escénico con ustedes ahí. Frente. Los tengan un poco de paciencia. ¿Está bien? ¿Quién más? Bueno, déjenme entonces decirles que yo como pastor de la congregación, conociéndolos y platicando con ellos en el nombre de Jesucristo y confiando en la gracia del Señor, yo creo que ellos han experimentado la salvación y quieren entonces como creyentes obedecer al Señor, ¿sí? Nosotros sabemos que el bautismo simplemente representa, es muerte, sepultura y resurrección. O sea, cuando tú y yo venimos a Jesucristo y lo declaramos Señor y Salvador de nuestra vida, o sea, reconocimos que somos pecadores, nos arrepentimos y lo recibimos como Señor y como Salvador, respondemos a su llamado, entonces experimentamos la salvación y ya somos salvos. En ese momento, en ese instante en que tú recibiste a Cristo, tú moriste. Tú fuiste sepultado y tú resucitaste a una vida nueva en Cristo Jesús. En ese momento, si tú recibiste a Cristo hace 20 años, tú viviste eso. Y después de 10 años viniste aquí al bautisterio para dar testimonio lo que te había pasado 10 años atrás. Eso es lo que ellos van a hacer. Van a dar testimonio de lo que Cristo ya realizó en sus vidas. Ellos ya murieron a la vida de pecado, han sido sepultados, por llamarlo así, y ya han resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. El bautismo nos identifica con Jesucristo en su muerte,
en su sepultura y en su resurrección. Esto es que la muerte de Cristo es nuestra muerte. Y la resurrección de Jesucristo es nuestra resurrección. Entonces Dios, Cristo quiere que demos testimonio. Cuando no damos testimonio hay un problema, o nos avergonzamos, o no creemos, o no entendemos, o simple rebeldía, yo no sé. Pero cuando venimos es un acto de obediencia donde Dios queda y Cristo queda plenamente, quiero decir, que les agrada, a Dios le agrada la obediencia y bendice a sus hijos cuando somos obedientes, y más en un acto como este, que es una de las dos ordenanzas, el bautismo, primero el bautismo y después la cena del Señor. Entonces, y nuestro hermano Alejandro, bueno, él está aquí, él ya se ha bautizado, él ya vive esta experiencia, pero él ha hablado conmigo y él quiere ser parte de la membresía de la congregación, haciéndose miembro de la iglesia. Entonces, para eso también necesita de ustedes, el que ustedes estén de acuerdo en que él sea parte, sea miembro de esta congregación. Bueno, aquí están los 5. Yo como pastor, pues, lo recomiendo en el nombre de Jesús. Pero, ¿quién de aquí puede votar a favor de que se bautice o no se bautice? Tú tienes libertad, pero solamente los miembros bautizados, miembros de esta congregación. Si tú no eres bautizado o no eres miembro de esta congregación, tú no puedes votar. Solamente los miembros bautizados o los miembros que ya han venido a la iglesia por experiencia. Solamente la membresía de la iglesia. ¿Cuántos, hermano, qué propones? ¿Cuántos secundan al hermano Joat? Muy bien, baje las manos si es tan amable. ¿Quién de aquí no está de acuerdo en que algunos de ellos se bauticen? Tú tienes todo el derecho de alzar la mano. ¿Nadie? Bueno, qué bueno que no alzaste la mano, porque si hubiera sido el único no hubiera valido tu voto. No, gracias a Dios estamos aquí y bendito sea el Señor. Yo sé que, disculpen si fue una broma, pero bueno, pero así es, no tenemos que votar todo, pero damos oportunidad de que alguien diga, a lo mejor es algo que a lo mejor yo no estaba enterado y a lo mejor sí debemos de reconsiderar que no se bautice. Pero bueno, gracias a Dios no hubo voto en contra. Entonces ellos van a pasar en un momento aquí al bautisterio y van a tener esta ordenanza. Yo te pido que te pongas de pie, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias por la vida de cada uno de ellos y pedirle a Dios que esta experiencia sea algo que quede grabado como algo muy especial en sus vidas. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias por cada una de mis hermanas aquí al frente, por mi hermana Katia, mi hermana Jimena, mi hermano Alfredo, mi hermano Miguel y mi hermano Alejandro, que hoy vienen aquí delante de tu congregación, pues a dar testimonio de que tú has transformado sus vidas a través de Cristo Jesús. Y vienen también con el propósito, Padre Celestial, de obedecerte en esta ordenanza que es el bautismo. Gracias, porque es tu voluntad que lo hagamos para la gloria de tu nombre. No hay otro propósito, Padre Celestial. Gracias por sus vidas y deseamos que tú te manifiestes y que realmente te llenes de tu gozo y que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, siga guiando sus vidas para la gloria de tu nombre.
gracias en Cristo Jesús. Amén. Puede pasar a su lugar, hermanos. Hermanos que se van a bautizar, cuando les haga un señalamiento, quiere decir que ya deben de pasar. Aquí están los bautistas, aquí están los vestidores, uno de damas, otro de varones. ¿Está bien? Cuando yo les haga la seña. Bien, hermano. Bien, vamos a pasar a nuestra predicación del día de hoy, pero antes de eso vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vestidor de damitas, los caballeros van a estar de aquel lado, nada más para recordarles. Bien, vamos a orar por la predicación, inclinemos nuestro rostro. Gracias, bendito Padre Celestial, Señor, porque tenemos esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, de alimentarnos de ella, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, quites toda distracción, Señor, de nuestra mente, Señor, que estemos enfocados con oídos abiertos, Señor, a lo que has preparado el día de hoy para nuestras vidas, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, de poder escuchar tu voz, Señor, para que nos guíes, Señor, a través de esta tu palabra, de esta predicación que tenemos el día de hoy, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor encargado de llevarla a nuestros oídos, Señor, nuestro pastor Miguel Zárate, Señor. Bendícelo grandemente, cierra su boca, Señor, y sé tú quien a través de él nos hable, Señor. Y bendice a esta tu amada iglesia Anástasis, Señor, y Padre, que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, sí, buenas tardes, hermanos. Es un gusto para mí. Y qué preguntas tan difíciles, ¿no? Muy complicadas, difíciles. Desde la ocasión, hoy está muy fuerte, desde la ocasión anterior que piden lo de la membresía, ¿se imagina qué feo sería si alguien no levantara la mano cuando no lo propone? Es complicado. Gracias a Dios que eso no pasa aquí. Y yo me acuerdo que en una iglesia en la que estuve hace años, hicieron igual una petición de membresía y todos los hermanos dijeron, sí, yo lo propongo, yo secundo. Y alguien sí levantó la mano al no querer que alguien se hiciera miembro. Se siente muy feo, pero como dijo el pastor, solamente una persona la levantó y pues pobre por él, ¿no? Pero gracias a Dios. Y Dios es bueno y me da gusto estar con ustedes el día de hoy. Es una bendición y Dios se mueve de maneras que no entendemos. Y al preparar el tema del día de hoy, pues creo que embona perfectamente con lo que estamos viviendo como iglesia, con el inicio de un año, con lo que nuestros hermanos en la fe también están pasando en estos momentos en su vida. Es un recordatorio también para que pueda orar por ellos. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y si lo tiene ya ubicado en su Biblia, le invito a que se ponga de pie, por favor. Santiago 1, versículos del 1 al 4. Y vamos a hacer una lectura alternada en la cual yo leo el versículo 1, ustedes el 2, yo el 3 y todos nos unimos en el 4. ¿Ok? Santiago 1, versículos del 1 al 4. Amén. La palabra de Dios dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Esta predicación, antes de eso, usted ha escuchado o ha leído libros de Rick Warren, este pastor famoso y un siervo de Dios tremendo, que nos ha escrito o escribe libros con propósito. Una vida con propósito, una iglesia con propósito, que son de bendición para nuestras vidas. Y basándome un poco en ese sentir de Rick Warren, yo le puse por nombre a esta predicación una prueba con propósito. Y antes de esto me gustaría darle un panorama
rápidamente de Santiago. Esta epístola fue escrita por Santiago, uno de los hermanos carnales de Jesucristo. Al principio, Santiago o Jacobo no creía en nuestro Señor Jesús, no creía que Jesús es realmente o fuera realmente el Mesías. Pero más tarde Santiago tuvo un encuentro con Dios que marcó su vida y fue un parteaguas para él, ¿no? Y a partir de ahí llegó a ser una figura muy prominente en la iglesia de los primeros años. Santiago, esta epístola de Santiago junto con las epístolas de Pedro, de Juan y Judas son consideradas como epístolas generales porque a diferencia de las cartas paulinas, no encontramos mucha doctrina en estas epístolas o en estas cartas. Santiago no se va a distinguir entre las demás cartas por tener doctrina, sino que Santiago nos deja enseñanzas prácticas. El escritor de esta epístola nos habla acerca de la moral, de la ética y de demostrar nuestra fe de una manera práctica. No va a encontrar doctrina como en Romanos o en Corintios, sino que va a entender cómo aplicar su fe, cómo vivir su fe, cómo demostrar a los demás su fe en Cristo. Y esta carta es increíble, hermano, porque se escribió en un contexto muy complicado. Se escribió en un periodo en el que la iglesia vivía persecución. Estaba en la dispersión, como usted lo pudo leer en el versículo 1. Al final dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Esto debido a que los judíos habían salido de Jerusalén gracias a la persecución o debido a la persecución del emperador Nerón sobre los cristianos de ese entonces. Es algo importante que usted preste atención a este versículo 1 porque nos dice hacia quién está dirigida esta epístola, y está dirigida a los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que tuvieron que salir dispersos por esta persecución del emperador Nerón. El contenido de esta carta nos dice claramente por qué fue escrita. No es un trabajo de doctrina, sino una exhortación a llevar el cristianismo a la práctica, a vivir como Cristo nos invita a hacerlo, a practicar, a compartir nuestra fe y mantenernos firmes. El propósito de Santiago es animarnos o animar a los lectores, quienes no solo fueron dispersados, sino también fueron oprimidos, empobrecidos, fueron sacados de sus hogares de una manera muy, muy atroz. Y esto podemos encontrar referencias en el mismo Santiago. Y el día de hoy, hermano, veremos en estos versículos 3 cosas que ocurren durante la prueba. Como cristianos, somos o estamos predilectos a estar en pruebas, a atravesar momentos difíciles en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. No todo va a ser sencillo, como sabemos, y es por eso que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras a los judíos o a los creyentes que estaban en la dispersión, que estaban experimentando momentos difíciles. Como creyentes debemos, en lugar de correr o atemorizarnos en la prueba, tomarnos más de la mano de nuestro Señor y confiar más y más en Él. Y también Dios quiere hacer cosas grandes en la prueba en nuestras vidas. Primero, afianzar nuestra fe, ver de qué estamos hechos, y eso lo vamos a ver a lo largo de esta predicación, y voy a basarme en 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos y veremos que Dios a través de la prueba nos da paciencia y nos perfecciona. Por eso debemos tener gozo. Le invito a que me acompañe a leer el versículo número 1 que dice, 1 y 2, que dicen lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El primer punto, hermano, es que Dios en la prueba nos invita a tener gozo. Y sabe, podemos definir aquí 2 cosas. La primera cosa que definiremos es la prueba. ¿Qué es la prueba? Las pruebas no solamente, bueno, si nos damos muy en el sentido de la palabra, son pruebas, son momentos difíciles, pero son dificultades que como creyentes experimentamos en nuestro caminar con Cristo. Y esto hace posible probar ante Dios y ante la comunidad y ante nosotros mismos la profundidad de nuestra propia fe. Las pruebas sirven para demostrar la profundidad de nuestra fe y la realidad de nuestra vida cristiana. Esto quiere decir que en las pruebas nosotros vamos a demostrar de qué estamos hechos. El gozo, por otra parte, si nosotros podemos definirlo, no solamente es una alegría o estar felices, sino que el gozo es una alegría permanente que tanto el individuo que cree en Cristo como toda la iglesia, toda la congregación, estamos llamados a experimentar. No es simplemente una emoción, sino una forma de vida basada en la relación que tenemos nosotros con el Hijo
de Dios, nosotros con nuestro Padre también. Es una alegría que supera todas las demás emociones. Es algo difícil de explicar, pero vamos a ver más adelante cómo se puede enclarecer esto. Santiago nos dice que tengamos gozo cuando nos encontremos en prueba. Nuevamente voy a leer el versículo 2 en Reina Valera, que dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y me gusta mucho este pasaje porque nos está diciendo que como creyentes vamos a estar en pruebas. No nos está diciendo cuando en su vida, si en alguna ocasión llegan a presentarse las pruebas, los momentos difíciles, tengan gozo. No, sino que nos está diciendo que como creyentes sí o sí las pruebas van a llegar tarde o temprano, vamos a pasar por momentos complicados. Y yo no sé usted si en este inicio de año esté atravesando por una prueba o un momento difícil, pero yo le voy a recordar que Dios lo invita a tener gozo, y más adelante voy a profundizar en eso, pero alégrese porque Dios quiere mostrar algo en su vida, quiere ver su fe, quiere ver la profundidad de su fe y quiere producir paciencia, como lo leímos también hace un momento. Santiago nos está diciendo, y estaba escribiendo a los hermanos que estaban en la dispersión, les estaba escribiendo que se alegraran, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Esto nos está adelantando, nos está expoliando en nuestras vidas de que vamos a pasar por diversas pruebas, momentos complicados. Él no dice cuando ven, Él no dice en caso de que venga la prueba, sino que Él dice cuando venga la prueba. Y Santiago nos está diciendo o nos está asegurando que la prueba vendrá tarde o temprano, y no solo una, sino muchas. Yo no sé si en este año uno de nuestros propósitos ha sido que a pesar de los momentos difíciles, nosotros, de las pruebas, de las dificultades, nosotros estemos siempre firmes en nuestra fe. ¿Sabe? Hay que aclarar algo. Las pruebas no son lo mismo que las consecuencias de nuestras decisiones o las consecuencias de nuestros pecados. ¿Sabe? Muchas veces cuando estamos en momentos difíciles pensamos, Dios, ¿por qué me mandas estas pruebas? Pero realmente son las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestro pecado. Y es ahí cuando no es una prueba, pero el otro lado son las pruebas en las que Dios permite que estemos, donde está probando nuestra fe. Hay que saber y prestar atención en eso. Voy a leer nuevamente Santiago 1, versículo 2, en la nueva versión internacional, que dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y aquí voy a hacer una pausa, y mi maestro de homilética me regañaría, pero ¿quién me puede ayudar a decirme qué es dichoso? ¿Qué es sentirse o considerarse a uno mismo dichoso? ¿Qué es dichoso? ¿Qué tiene que ver a grandes rasgos, qué es la palabra dichoso? Afortunado, muy feliz, ok. Satisfecho, ok. La palabra dichoso tiene que ver con eso, sean muy felices o estén muy satisfechos cuando estén en pruebas. Ojo, aquí Santiago no nos está diciendo estén felices, no estén tristes, simplemente estén felices. No, Santiago sería muy insensible si nos dijera eso. ¿A qué voy con esto? Yo no le voy a decir que usted no esté triste en los momentos difíciles. No le voy a decir que usted no se entristezca, que no llore, que no grite, que no se ponga temeroso. Es normal porque somos humanos. El mismo Jesús lloró, sino que no deje que ese temor, que ese miedo, que esa tristeza lo haga olvidarse de lo que Dios quiere enseñarle en esa prueba, de que Dios está con usted. No deje que ese momento de agonía desvíe su mirada y lo haga sentir dichoso, que lo haga sentir satisfecho, porque Dios está trabajando en su vida, porque está trabajando en usted, tal vez le está dando paciencia, lo está perfeccionando, está probando a ver de qué está hecho. Por eso puede estar triste, puede llorar, puede sentir lo que quiera, pero ante todo confíe en Dios. Y es la idea que tiene Santiago al decir: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse no con una, sino con diversas pruebas. Recordemos que los creyentes a los que estaba escribiendo Santiago estaban viviendo un momento muy complicado. Fueron 50, Nerón persiguió a los cristianos en el 60-64 después de Cristo, una persecución atroz. Y nosotros podemos ver cómo trataban a los creyentes y realmente ellos no podían, tal vez no entendían el por qué estaban viviendo eso. Y muchas veces nosotros no entendemos el por qué experimentamos momentos complicados en nuestra vida. La verdad es que nuestro pensamiento es limitado, pero el pensamiento de Dios siempre va a superar
tan siquiera lo que nosotros creemos conocer. Él siempre va a superar porque es infinito y nosotros somos finitos, tenemos mente finita, raciocinio finito, pero Él es totalmente infinito. Y por eso tal vez no entendemos. Y ellos tal vez no entendían el motivo de su persecución. Tal vez muchos dijeron, yo mejor me vuelvo al judaísmo, tal vez vuelvo a mis prácticas anteriores y dejo esto porque esto es causa de que me persigan. Pero muchos otros salieron dispersados. Y sabe usted, esta dispersión ayudó muchísimo para el crecimiento de la iglesia, para expandir el evangelio en los primeros años de la iglesia. Estos creyentes estaban atravesando por pruebas bien complicadas, pero Santiago escribe esto para darles esperanza, para recordarles que la sabiduría verdadera, si ve usted el encabezado de su Biblia en el versículo 2, dice la sabiduría que viene de Dios. Nosotros no vamos a entender a Dios si no lo conocemos. Él quiere relacionarse con nosotros y Él va a perfeccionarnos. Él no nos va a poner a prueba por diversión propia, sino Él quiere enseñarnos algo. Él quiere producir en nosotros paciencia. Él quiere perfeccionar. Él quiere ver qué tan profunda es nuestra fe. Él quiere ver de qué estamos hechos realmente. Si somos cristianos de ocasión o cristianos realmente hijos suyos que confiamos en Él. Recuerda, hermano, que Dios en la prueba nos invita a tener gozo, a sentirnos dichosos, a sentirnos afortunados. Y el gozo es el resultado de una relación constante con Dios. No vamos a poder sentirnos dichosos, afortunados, por así decirlo, de estar en pruebas, si no tenemos una relación diaria con nuestro Señor. En la prueba, muchas veces en lugar de relacionarnos y buscar a Dios con más intensidad, nos alejamos y dejamos que nuestra mente empiece a trabajar y a cuestionarnos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Ya estoy cansado de tantas situaciones, ya estoy cansado de que me des tus más grandes luchas a mí, y no necesariamente sea tu mejor guerrero, pero estoy cansado por lo que haces, por esto que me permites pasar. Y la verdad es que en lugar de dejar que nuestra mente trabaje, debemos relacionarnos con Dios. En la prueba debemos buscar a Dios. Para lograr sentirnos dichosos, gozosos, debemos empezar a buscar a Dios. ¿Usted se acuerda de José el soñador? Un tipo de Dios, de Jesús, perdón, un tipo de Dios que tuvo una historia bastante complicada. Si usted se da cuenta, fue un hijo al que amó su padre en gran manera, lo educó, fue diferente su crecimiento al de sus hermanos, le hizo una túnica muy bonita, le hizo, muchas cosas, lo trató de una manera muy buena y al final podemos ver cómo eso empieza a provocar sentimientos hacia él de parte de sus hermanos. Vemos cómo ellos empiezan a sentir celos y terminan vendiéndolo como esclavo y luego él llega, tal vez yo creo que se sintió triste, traicionado por sus propios hermanos, por su familia, por su sangre, se sintió traicionado. Luego llega, está tal vez en un camino largo, complicado, donde lo estaban maltratando sus compradores y tal vez estaba en todo eso entendiendo el propósito de Dios. Tal vez está diciendo, no sé qué pase, yo solamente compartí mis visiones, los sueños que tú me has dado con mi familia, pero me trajo a esto, no entiendo, pero está bien. Tal vez después de eso estaba empezando a estar tranquilo, un poco más tranquilo, confiando en Dios, y llega a casa de su amo de Potifar y su mujer empieza a persuadirlo y es acusado falsamente para que sea encarcelado después y nuevamente cae. Y podemos ver, si usted no ha leído la historia, es muy buena, la encuentra en Génesis, en la parte final, pero si usted no ha visto no ha leído la historia y ha visto la película, hay una escena en la película cuando él está en la cárcel, que está cantando, donde él está intentando escalar y no entiende y cae y está llorando. Y yo creo que aún peor que eso se sentía José en la vida, en verdad, en su propia persona se sentía peor que eso, ¿no? Pero él no desistió. Fácil para él hubiera sido ceder ante la tentación de la esposa de su amo, fácil hubiera sido ceder en prisión, pero no fue así. Él no decidió ceder, sino que él se mantuvo firme, confiando en Dios, y Dios lo perfeccionó. Dios produjo en él muchísima paciencia porque una tras otra circunstancia difícil en su vida, y él no era un hombre que se nos menciona en la Biblia que fuera pecador, sino que era alguien a quien su padre amaba y le enseñó bien. Entonces podemos ver cómo después de eso él llega y ayuda a Faraón para interpretar su sueño, y no solo eso, sino crear un plan de acción para que pudiera dar fruto y bendecir a una nación como lo era Egipto, muy poderosa, y también a más
tribus aledañas, como después fue a hacer su propia familia. Y podemos ver cómo él no desistió y se mantuvo firme. En esa idea nosotros debemos entender que la única forma en la que podemos sentirnos dichosos, y tal vez no entendamos nada, pero sentirnos dichosos y tener por sumo gozo, es relacionándonos con Dios. Por eso Dios en la prueba nos invita a tener gozo. Recordemos que a través de la prueba Dios nos da paciencia, y lo puede leer en los versículos siguientes, y nos perfecciona. La única forma en la que podemos tener gozo en medio de la prueba es relacionándonos con nuestro Señor. Ahora voy a hacer una pregunta general. Cuando un hermano en iglesia, de la iglesia, de nuestra comunidad cristiana, está en dificultades, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Le animamos para que tal vez se sienta dichoso o entienda o busque más a Dios, o simplemente nos preocupamos más o buscamos salir más adelante? La idea es sostenernos en oración y en nuestra propia vida. ¿Cómo reaccionamos, cómo actuamos cuando estamos en prueba? ¿Nos sentimos dichosos? ¿Nos gozamos? ¿Nos alegramos? Es complicado, pero más adelante vamos a entender el por qué debemos sentirnos dichosos. Hemos visto que lo primero que Dios nos invita a tener, o que lo primero que ocurre durante la prueba, es que Dios nos invita a tener gozo. El segundo evento que ocurre durante la prueba, hermano, es que Dios nos da paciencia. Le pido que me acompañe al versículo número 3, que dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo voy a leer en otra versión que dice lo siguiente: pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Perseverancia, persevera. Dios en la prueba no solamente nos invita a tener gozo, nos invita a tener gozo porque en nuestra prueba Él nos está dando paciencia, está produciendo paciencia en nosotros. Y es complicado cuando no entendemos, y si yo le digo nada más fuera de contexto, está en momentos difíciles, alégrese, goces en el Señor. Es complicado, ¿no? Tal vez le va a entrar por acá y le va a salir por acá, pero si usted entiende todo el contexto de Santiago, va a entender por qué tiene que sentirse dichoso. Porque Dios en la prueba tiene una buena razón para probarlo, tiene una buena razón para permitir que esté pasando por momentos difíciles. Pueden ser muchos, pero Santiago aquí nos dice la primera, que es que está produciendo en nosotros paciencia o perseverancia. Nos está enseñando a perseverar. ¿Perseverar en qué, hermano? ¿Perseverar en qué? En relacionarnos con Él y mucho más. Recuerde que yo le dije que mi maestro me iba a regañar por esto, así que tiene que ayudarme cuando le pregunte. Ajá. Acuérdese, porque no den balde. Pero bueno, ¿perseverar en qué? En relacionarnos con Él, en buscarle, en seguir confiando fielmente en Él. La prueba produce paciencia. Y yo no sé cuántos de ustedes aquí, yo creo que todos hemos atravesado por momentos difíciles. ¿Y cuál fue el resultado de eso? ¿Dios nos dejó? ¿Dios lo volvió más paciente? Yo creo que sí, ¿no? A todos produce paciencia en nosotros. Y Cristo es el mismo modelo de paciencia. Le pido que me acompañe rápidamente en su Biblia a Romanos 5:3. Romanos 5:3, y le voy a dar lectura a este versículo. Romanos capítulo 5, versículo 3, que dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cristo mismo, hermano, es modelo de la paciencia, podemos verlo. Él fue muy paciente en toda su vida aquí en la tierra, en todo su ministerio, fue muy paciente. El apóstol Pablo también dijo en Romanos: y los que le aman a Dios, y los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. Y usted, si podemos entender todo el contexto de esto, las pruebas tienen una buena razón. En primera, nos ayudan a mantenernos cerca a Dios, producen paciencia a nosotros, y como dice Pablo en Romanos, nos ayudan para bien. Todo, ya sea bueno o malo, las pruebas, las dificultades que experimentemos a lo largo de nuestro caminar con Cristo aquí en la tierra, nos ayudan para bien. Y Cristo mismo nos deja esto en claro. Las pruebas y el sufrimiento no tendrían sentido, hermano, si no tuvieran un propósito. Y existe una buena razón, como le mencionaba, para que Dios nos pruebe. Y esta razón es buena.
todo nos ayuda para bien. Y como lo dice también Pablo en Romanos 5, la tribulación produce paciencia. Y esto nos habla de aflicciones, de tribulaciones en general, de un fruto espiritual también y de regocijarnos. Si se da cuenta, Pablo no se puso de acuerdo con Santiago, porque en primera se escribieron en épocas diferentes, años diferentes, hacia destinatarios diferentes. Entonces Pablo no se puso de acuerdo en Santiago para decir, vamos a decir que la prueba produce paciencia, vamos a decir que tengan por sumo gozo cuando se hallen en prueba. No, sino que ambos fueron inspirados por el Espíritu Santo y son pasajes que respaldan la idea que le quiero dar. En la prueba debemos gozarnos porque Dios está queriendo enseñarnos algo, está produciendo paciencia con nosotros y en nosotros. Y sabe, cuando la prueba y la tragedia y el sufrimiento viene, muchos tendemos a centrarnos únicamente en el problema. Y ponía un ejemplo en alguna ocasión que compartí, creo que un viernes, de que muchas veces cuando el problema o la dificultad viene, nos enfocamos tanto en él, tanto en el problema, que se aparta, o toda nuestra vista se centra en eso. Voy a quitar mi reloj para ejemplificarlo mejor, hermano. No tengo una moneda, pero tengo mi reloj. Cuando viene algo, me voy a tapar este ojo pensando que es más grande. Bueno, sí tapa, pero tiene hoyitos. Entonces, si me pongo así, el reloj, obviamente, entre más lo acerque, más centrado esté en él, va a llegar a un punto en el que va a obstruir mi visión por completo. Entonces, muchas veces nosotros dejamos que la prueba actúe así en nuestras vidas. Nos centramos tanto en la prueba que nos olvidamos de todo lo que hay alrededor, de todo el panorama completo y únicamente nos centramos en el problema, en los momentos, en las complicaciones de nuestra vida o en las pruebas. Pero sabe, no tiene que ser así. Debemos hacer caso a lo que nos dice Pablo y Santiago, que es tener por sumo gozo. ¿Por qué? Porque la prueba no es más grande que Dios. El problema no es más grande que Dios. Dios es más grande que todos nuestros problemas juntos. Dios es más grande y quiere enseñarnos algo a través de la prueba, de las dificultades. Y lo primero es que seamos más cercanos a Él, para que así podamos entender que en ese momento difícil Él quiere producir paciencia en nosotros. Recordemos que Dios a través de la prueba nos da paciencia y nos perfecciona. Hermanos, hay que alegrarnos y sentirnos dichosos por esto, porque Dios en la prueba nos da paciencia y esa paciencia es la que nos hace esperar persistentemente y mantenernos fieles a Él, firmes en Cristo. Los cristianos a los que escribió Santiago, si recuerda, estaban siendo perseguidos, estaban pasando no por una ni por dos, sino por muchas circunstancias difíciles y sería difícil tener gozo en esos momentos o entender que Dios quería darles paciencia, enseñarles que Dios quería trabajar con ellos. ¿Por qué? Y aún en esos momentos tan difíciles, Santiago los anima a esto y creo que fueron pieza fundamental su firmeza, su perseverancia que aprendieron en estas pruebas para que usted y yo pudiéramos conocer del Evangelio. Le digo, la dispersión nos ayudó a que dirigido por Dios y controlado por Dios, esa dispersión ayudó para que el Evangelio creciera de una manera increíble, para que las buenas nuevas llegaran a más lugares. Y tal vez ellos no lo entendían, pero Dios tenía un propósito. Muchos de nosotros tal vez no entendemos que Dios quiere darnos pruebas, que en las pruebas nos quiere dar paciencia, que quiere perfeccionarnos, pero es la verdad. Recordemos, hermano, llévese esto este día. Dios en la prueba no lo está probando para hacerlo sufrir, no lo está probando porque no tiene otra cosa que hacer usted en su vida, sino que Dios lo está probando para darle paciencia y para perfeccionarlo. Y por eso hay que sentirnos dichosos y hay que estar gozosos por eso. La prueba, ¿sabe para qué sirve la prueba? ¿Cuál es su propósito? Me gusta relacionar esto con cuando un buscador de oro lleva una piedra preciosa que encuentra a una oficina con un ensayador o con un especialista para que éste pruebe esa prueba que le llevó el buscador de oro. Le lleva la piedra preciosa y este ensayador lo que hace es ponerla sobre fuego, no un fuego como el que usted puede ver en un encendedor, ni como el que usted puede al encender su parrilla, una estufa, no es como una llama esa, un fuego tremendo a alta temperatura. Y no solo eso, sino que también echa un cierto ácido sobre esa piedra que le han llevado. ¿Esto para qué? Para determinar si esta piedra solamente
¿Es genuina o no? Pasa por un proceso complicado, está puesto a altas temperaturas, se le vierte un poquito de ácido sobre él para que veas si es genuino o no. Y la idea de esto, de las pruebas, es esto. La esencia de la prueba es esto. Dios pone la fe a prueba para probar si nuestra fe es genuina o no. Dios prueba nuestra fe con un propósito. Como Santiago lo dijo, hermano, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios quiere ver, y tal vez no esté muy bien dicho, tal vez esté muy golpeado, pero Dios quiere ver de qué estamos hechos. Si realmente nuestra fe es genuina o no lo es. Hasta ahora hemos visto, hermano, que en la prueba Dios nos invita a sentirnos dichosos. ¿Pero por qué? Porque Dios en la prueba produce paciencia en nosotros. Y le pido que me acompañe al versículo 4, por favor, que dice de Santiago, Santiago 1, 4. Santiago capítulo 1, versículo 4, que dice lo siguiente: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo voy a leer en otra versión que dice lo siguiente: y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. El último punto, el tercer y último punto, hermano, es que Dios en la prueba nos perfecciona. Y se lo he venido diciendo en todo este mensaje. Dios en la prueba nos invita a tener gozo. ¿Por qué? Porque está produciendo paciencia en nosotros y nos está perfeccionando. Dios a través de la prueba hace esto en nuestras vidas. Y tiene una buena razón: enseñarnos algo. Y me gustaría definir, ya definimos prueba, definimos gozo, y ahora me gustaría definir perfecto. Y sabe, perfecto significa completo, cabal, maduro, o que ha alcanzado su máximo desarrollo. Si ponemos esto, si cambiamos tal vez la palabra perfecto por maduro, en el versículo 4 diría lo siguiente: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis maduros y cabales, y completos podríamos cambiar ahí, o para que alcancen su máximo desarrollo. ¿Se da cuenta? Todo tiene una buena razón. Dios, ciertamente no somos perfectos, pero somos perfeccionables. Y la única manera en la que avancemos en esa perfección a la que aspiramos algún día tener, en esa perfección que Dios está haciendo en nosotros, es a través de las pruebas. ¿Para qué? Para que seamos maduros, para que alcancemos nuestro máximo desarrollo, y no para gloria nuestra, sino para que no nos falte cosa alguna. Y me gusta mucho pensar en esto, pensar en lo siguiente cuando leo este versículo. Me gusta pensar que para que no necesitemos o no nos falte cosa alguna. Yo creo que si nosotros podemos resistir o afrontar la prueba de la mejor forma, vamos a entender que la mejor forma es con Dios, es buscándole. Y ahí nos daremos cuenta que nada nos faltará, que nada nos faltará. Y sabe, aquí ya empieza a conectarse todo lo que Santiago dice. ¿Cómo vamos a sentirnos dichosos al estar en diversas pruebas? Porque Dios quiere que seamos maduros, porque Dios quiere que alcancemos nuestro máximo desarrollo, porque Dios quiere que estemos completos, no en nosotros, sino en Él, porque Dios quiere perfeccionarnos y producir en nosotros paciencia. La perfección de la que Santiago está hablando en este versículo no se da de la noche a la mañana, hermano. No se da de la noche a la mañana. Y Pedro, en su primera carta, en la primera de Pedro, escribió lo siguiente: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Se da cuenta? Hasta Pedro escribió esto, y Pedro también escribió en un contexto difícil, pero es con un propósito. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará. Recuerda, recuerdo que yo, gracias a Dios, tengo el privilegio de dar algunas clases, y tenía un alumno de 7 años. 7 años que me encanta porque es muy lindo y él ama tocar y tomar sus clases, pero me acuerdo que, yo no sé, en mis tiempos a los 7 años estaba escribiendo, apenas aprendiendo a escribir, aprendiendo a leer. No sé si era problema mío o era en general, pero es que
Él, me acuerdo que su mamá hablando conmigo, es igual hermana en Cristo, me decía, es que tengo que llevar a Josías a sus clases de escritura. Y yo, pero tiene 7 años, a sus clases de lectura. Y yo, bueno, está bien. Y él me decía, cuando tomaba clases con él, es que maestro, yo quiero aprender a leer, yo quiero aprender a escribir para tocar mejor, para leer mejor las partituras. Y yo dije, bueno, te va a ayudar mucho, entonces persevera, alcanza. Y me acuerdo que luego me decía, es que me duele mucho mi mano porque vengo de hacer tarea, de tomar mis clases de la escuela y le costaba mucho. Y no tiene la mejor letra ahorita, pero ha perfeccionado. Le ha dolido, ha pasado 1 año o poquito más de que ha estado en esas clases y yo he visto progreso en su lectura y en su escritura. Entonces, no fue de la noche a la mañana, pero recuerde usted, tal vez cuando estaba aprendiendo a escribir o estaba en la primaria, que los maestros luego nos exhortaban a tener mejor letra, no lo hizo de la noche a la mañana, tal vez hizo planas, tal vez eso produjo dolor en sus manos, pero eso mismo, la perfección de la que Santiago habla aquí no ocurre de la noche a la mañana, sino que hay un intervalo, un lapso de tiempo en el que vamos a experimentar pruebas que no van a ser fáciles, que nos van a traer dolor, que nos van a traer sufrimiento. Y si usted ahorita está experimentando, está pasando por una prueba, no se desanime. Yo lo animo a que se sienta dichoso. Puede estar triste, sí. Puede llorar si quiere, puede gritar, pero no se quede ahí. Siéntase dichoso de que Dios está trabajando en usted. ¿Para qué? Para que usted sea maduro, para que usted crezca, para que usted sea perfecto, para que usted poco a poco vaya perfeccionándose por gracia de Dios. Eso es la idea central de la prueba. Recordemos que a través de las pruebas Dios nos da paciencia y nos perfecciona. Como le mencionaba, cuando pasamos por una prueba, recordemos que Dios nos está dando paciencia y nos está perfeccionando. Y tal vez este año haya sido ya muy bueno para nosotros y digamos, gracias a Dios estoy viviendo bien. No ha existido hasta ahora un momento difícil, pero déjeme terminar con esa felicidad, hermano, y le voy a decir, van a llegar las pruebas, pero no se ponga triste, sino siéntase feliz porque Dios está trabajando en usted. Alguna vez yo escuché un consejo muy sabio de una persona a la que amo y aprecio mucho. Y me decía, yo no entendía, me sentía como el ejemplo que le daba al principio, Dios, ya estoy cansado de que me des tantas luchas a mí, no soy el mejor de tus guerreros. Y lo compartía con esta persona y ella me decía, es que no te entiendo, deberías estar feliz. O sea, es bueno que estés triste, es normal, pero siéntete dichoso. Y yo, pues que sí, le entiendo el punto, pero es que es difícil. Y esa persona me dijo, preocúpate cuando todo en tu vida marche bien. Preocúpate cuando todo en tu vida sea felicidad y que seas cristiano. Entonces me dijo, y hemos vendido un evangelio muy, muy falso, hermano, porque decimos, ven a Jesús y tus problemas se acabarán. Y la verdad es que no. Y eso es causa de que muchas personas se aparten o se alejen porque los traemos con esas falsas enseñanzas y decimos, ven a Jesús y sus problemas se van a acabar, va a ser felicidad. Y no es así. Ellos vienen con esa idea y cuando se enfrentan con una prueba dicen, es que me mentiste, porque no es así y se alejan. Y sabe, es preocupante eso. La idea es que sí, preocupémonos cuando todo marche bien en nuestras vidas, pero alegrémonos si estamos en prueba. Y sé que es difícil y un poco contradictorio, pero siéntase dichoso porque Dios está trabajando en su vida, porque Dios está probando, lo está probando en el fuego. Así como el ensayador prueba esos metales que le llevan, esas piedras minerales que le llevan, así Dios está probando si su fe es genuina o no. Yo no sé si hasta ahorita ha analizado y le invito a que analice cómo se ha comportado en las pruebas. Si las ha aprobado, si las ha reprobado tal vez, o si las ha pensado. Es difícil, pero a mí me daría tristeza llegar, es algo que en lo que estaba pensando ayer, tengo no manía, pero me enseñó mi maestro a hacerlo, de siempre repasar mi sermón, siempre repasar mi sermón antes. Y escuchaba al pastor Luis en alguna ocasión que dijo que le predicaba un árbol. Y yo siempre repaso mis predicaciones en la entrada de su casa, tenemos un techito con hojas, y ahí me pongo a repasar mis predicaciones. Y de repente empezó a divagar mi mente y dije, ¿te imaginas que en el cielo llegues y
cuando estés rindiendo cuentas delante de Dios, te encuentres con un pizarrón inmenso o un tablón inmenso donde vengan 20 de diciembre del 2002, te mandé esta prueba, aprobado, no aprobado, extraordinario, panzado. No sé si vaya a ser así, de verdad no lo conozco, pero me puse a pensar y es que muchas veces no reaccionamos de la mejor forma ante las pruebas. Y la verdad me da tristeza, porque es un común denominador en nuestras iglesias, en los cristianos, de que dejamos que la prueba nos cegue por completo y nos olvidamos del propósito que Dios tiene para las pruebas. Yo no dudo que nuestro hermano Raúl, que nuestra hermana Séfora, que el mismo Jonathan en estos momentos estén glorificando a Dios. Y es algo de admirar, que estén animándonos y son de ejemplo. Y la verdad, hermano, sea prueba física, material, en el trabajo escolar en la que se esté enfrentando o se enfrente, permanezca firme en Dios y siéntase dichoso. Porque no sabemos cómo va a acabar, ciertamente, pero lo que sí sabemos es que Dios siempre va a estar con nosotros, perfeccionándonos. Y si en eso se tiene que acabar mi vida, siéntate feliz, siéntase feliz, porque se va a acabar todo y vamos a estar con nuestro Creador, con nuestro Señor. Cuando pasemos por pruebas o estemos pasando, hermano, yo le animo, si está pasando en pruebas, confíe en Dios. No sé qué prueba esté experimentando, en qué situación esté su vida, pero confíe en Dios. Siéntase dichoso. Y es complicado, pero recuerde, Dios está perfeccionando su fe, su dependencia de Él, si está compartiendo o no de Él, cómo vive. Le está dando paciencia, quiere que sea más perseverante. Reflexionemos, hermano, y cuando venga la prueba, no se aflija, es válido, puede estar triste, puede dolerse, pero siéntase dichoso, porque Dios en la prueba lo perfecciona. Y nunca olvide que Él siempre estará con usted, porque el hecho de que esté perfeccionándolo en la prueba significa cercanía con nosotros. Es como cuando un chef perfecciona una receta, no lo hace teóricamente, sino lo hace ahí cercano a sus utensilios, a los materiales, a los vegetales, al aceite cercano. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nos pasa por pruebas, cuando nos pasa por el fuego, está con nosotros. Aunque no lo entendamos, está con nosotros, produciendo paciencia y perfeccionándonos. Pero es importante que le busquemos para poder entender eso. Yo le invito, hermano, a que pueda inclinar su rostro en estos momentos y que pueda hablar con Dios y decirle, en esa libertad que tenemos gracias a Cristo Jesús, decirle que Él lo ayude. Si usted está pasando por una prueba, pídale que le ayude a entenderlo. Que no le ayude a bloquearse, a que su mente divague y empezar a cuestionarlo, sino que usted pueda entender el propósito de Dios, que le aseguro que es mayor de lo que nosotros podemos imaginar. Y también pídale que le ayude a ser más paciente, a ser más perseverante, a ser más consciente de que Él está trabajando en su vida. Padre, en esta hora te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno. Sabemos que tú has sido alabado y glorificado en este servicio dominical que tenemos como congregación. Y en este momento nos acercamos humillados delante de ti, pidiéndote que tengas misericordia por nosotros, de nosotros en las pruebas. Gracias porque tú a través de las pruebas nos perfeccionas, trabajas en nuestra vida, nos das paciencia. Ayúdanos a entender eso. Que cuando vengan los momentos difíciles, que cuando nos estés probando, que podamos permanecer firmes en ti. Gracias porque lo hemos hecho y hemos visto hermanos que lo han hecho y ha sido de bendición para nuestra vida. Pero te pedimos que ayudes a que nosotros podamos hacerlo, que podamos permanecer firmes y fieles en ti, fieles contigo, Padre, y que no nos alejemos, sino que al contrario, te busquemos más para poder entender que tú en medio de la prueba nos invitas a tener gozo y sentirnos dichosos por eso, porque tú nos quieres dar paciencia y nos estás perfeccionando en medio de la prueba. En tu nombre oramos. Amén. Gracias.
Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Vamos a todos a dar inicio a esta parte de la ordenanza del bautismo. Yo veo que todos estén en silencio, con mucha reverencia, y vamos entonces, con el favor de Dios, a iniciar. Hermana Katia Areli Prieto López, ¿ha usted ya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador? Sí, Hermana Katia, ¿y está dispuesto a servirle como su Señor todo el tiempo que le permita de vida en este mundo? sí, Pues bien, hermana, conforme a su profesión de fe, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada juntamente con Cristo, resucitada a una vida en Cristo Jesús. Adelante. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Estamos en un momento de adoración y vamos a cantar. He decidido seguir a Cristo. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
Hermano Alfredo Peláez, ¿ha usted ya recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Sí. Hermano, ¿está dispuesto a servirle con fidelidad todo el tiempo que le permita vivir en este mundo? Sí. Bien, hermano, conforme a su profesión de fe, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado juntamente con Cristo. Ya he dejado la vida vieja, ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermano Miguel Azuara, ¿has ya recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Hermano, ¿y estás dispuesto a servirle con fidelidad todo el tiempo que te permita de vida en este mundo? Sí. Bien, hermano, conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado juntamente con Cristo y resucitado en la vida. Me ha Hermana Jimena Arellano, ¿has recibido ya al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Que diga usted. Sí. ¿Y estás dispuesto a servirle con fidelidad todo el tiempo que te permita de vida en este mundo? Sí. Bien, mi hermana, conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. seguir a Cristo. Pues damos gracias a Dios por los hermanos que hoy se han bautizado. Espero que
estemos orando por ellos para que esta experiencia pues sea algo que, como decía hace unos momentos, marque algo muy especial en su vida en Jesucristo. Gracias. Vamos a despedirnos, amados hermanos. Vamos a despedirnos. Yo les pido que inclines tu rostro. Bueno. Bueno, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Hermano. Buenas tardes. Es un momento de gozo y la palabra del Señor dice así: pero eso os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios es mandador alegre. Oremos. Señor, te agradecemos este día, te agradecemos los diezmos y ofrendas que se van a tributar, bendícelas y con cada uno de mis hermanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. La vida vieja. Vamos a despedirnos. Padre, gracias por todo lo vivido a través de este tiempo. Gracias por tu presencia entre nosotros. Y Padre, es nuestro deseo que haya sido de tu agrado todo lo que hoy hemos presentado en tu nombre y para tu gloria. Gracias, nos vamos bendecidos, Padre Celestial, y deseamos que esta semana que inicia tú sigas manifestándote en nuestra vida como hasta el día de hoy. Gracias y danos la bendición de volvernos a ver próximamente para seguir alabándote y seguir dando testimonio de tus maravillas en nuestra vida. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Jehová. 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 Muy bien.